La gran tribulación. ¿Por qué los escogidos de Dios están en ella? ¿Quiénes son estos escogidos? La paz del Señor Jesucristo sea con todos los creyentes del Evangelio en el mundo. Hoy, dadas las circunstancias, dada la situación que se vive a nivel global, sí que toma relevancia este saludo que es habitual en mí, como ya lo he dicho. La paz del Señor Jesucristo sea con todos. ¿Y por qué esa relevancia? Porque hoy en el mundo los sentimientos que imperan son sentimientos de angustia, sentimientos de dolor, de llanto, de tristeza, de desesperación e incluso sentimientos de ira, de rabia, deseos de venganza en algunos. Y por esos sentimientos, hoy, repito, toma relevancia este saludo. La paz del Señor Jesucristo sea con todos los creyentes del Evangelio. Porque la iglesia hoy, los creyentes hoy, no son ajenos a estos sentimientos. No de ira, no de indignación, obviamente. Pero no son ajenos a los sentimientos de temor, de angustia, de desesperanza. No es ajena la congregación de creyentes. ¿Y por qué no es ajena? Por lo que he venido repitiendo en este canal, en los videos que he cargado, en las enseñanzas que he cargado. Porque no se les ha enseñado la verdadera doctrina. Por eso la introducción a este video, a esta enseñanza, habla de la gran tribulación. ¿Por qué los escogidos de Dios están en ella? Eso es lo que dice allá en Mateo 24, verso 22. Que por causa de los escogidos, esos días de gran tribulación serán acortados. Eso es lo que dice la Escritura. Otra cosa es lo que dicen los hombres con sus interpretaciones privadas. De tal manera que en este video, por la misericordia del Señor Jesucristo, vamos a dejar claro, con el escrito está, quiénes son estos escogidos de que habla el Evangelio de Mateo, que pasan por la gran tribulación y que por causa de ellos serán acortados esos días, ese tiempo será acortado. Vamos a dejar claro por qué la tribulación y la gran tribulación, por qué el sufrimiento, el padecimiento del cristiano, por qué las pruebas. También vamos a ver, conforme al escrito está, el fin del siglo, la ciega de que habla también Mateo 13, del verso 30 al 39. Vamos a ver cuándo será el arrebatamiento, porque la Escritura lo dice claro, que en 1 Corintios 15, 52, que a la final trompeta, la palabra de Dios nos da una señal. ¿Cuándo será el arrebatamiento? ¿Qué implica ser soldado de Cristo y qué no? ¿Quiénes son estos escogidos, repito, de Dios? Allí en Mateo 24, 22. Vamos a hablar de la fe, de la confianza, de la fortaleza, de la valentía. También del temor, de la angustia, del espíritu de cobardía incluso. Porque eso es lo que, repito, impera ahorita. Más obviamente en la humanidad, en el mundo, pero en mucha medida en el creyente que no lo han preparado, que no lo han enseñado, no le han enseñado y no lo han preparado para afrontar lo que debe afrontar como soldado de Cristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, dentro de esta explicación también un recorrido largo, si Dios lo permite, que vamos a hacer por las Escrituras, y por eso hablé de cargar quizás 2, 3 o más videos, no sé.
De hecho, tengo que estar pendiente del reloj para terminar el primer video, o pues después editaré y lo cortaré. No sé, el Señor lo sabe. Entonces vamos a mostrar también todo lo concerniente a ese hecho del arrebatamiento. ¿Quién detiene al inicuo? Conforme al escrito está, no conforme a las interpretaciones privadas, no conforme a las suposiciones e incluso a las elucubraciones de algunos. ¿Cómo es que estos escogidos están allá? Si es Israel, como interpretan muchísimos hoy, y así lo enseñan, Israel el natural, el incrédulo. También, ¿cómo es que en Apocalipsis 20 dice Juan que vio tronos y se sentaron a juzgar los que recibieron facultad para ello? Y dice Juan que vio los decapitados, las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Oiga, decapitados por causa del testimonio de Jesús. Y dice, los que no recibieron la marca de la bestia, no aceptaron la marca de la bestia, ni le adoraron. Esto obviamente durante el periodo de la gran tribulación, durante el periodo de la persecución. Sin embargo, interpretan que son el pueblo de Israel, el incrédulo. Pero dice la Escritura que todo eso les aconteció por causa del testimonio de Jesús. ¿Cómo les iba a acontecer eso por causa del testimonio de Jesús? Si ellos le rechazaron y aún hoy le rechazan. Todo esto lo vamos a aclarar. Vamos a mirar quiénes son, dejarlo claro, sentado, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Quiénes son esa gran multitud que vio Juan, que salen de la gran tribulación, dice la Escritura, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y las emblanquecieron? Todo ello lo vamos a ver por la misericordia del Señor Jesucristo. Entonces, hecha esta introducción, vamos a la Escritura. Y como pocas veces hago, yo no sé si mis hermanos se habrán dado cuenta, yo no sé si quienes observan los videos se habrán dado cuenta, siempre baso mi enseñanza en el Evangelio del Señor Jesucristo. Muy poco tocando textos de la ley, aunque en ocasiones lo hago para aclarar algo. En esta ocasión voy a empezar por Isaías, bendito mi Señor Jesucristo, capítulo 26. Vamos a ver del verso 15 hasta dónde lo leemos. Dice la Escritura: aumentaste el pueblo, oh Dios, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Vamos mirando esos detallitos. En la tribulación te buscaron. Si bien es cierto que, como dije al principio, hoy los sentimientos que hay son de dolor, de angustia, de temor. También es cierto que muchísimos en el mundo están levantando hoy sí sus ojos al cielo y clamando, porque jamás se había visto esto en el mundo. Han habido situaciones locales, regionales, países incluso, pero jamás un evento que hubiera paralizado en la medida en que lo ha paralizado al mundo. La inmensa mayoría de los aviones y vehículos en parqueaderos parados. La gente encerrada en sus casas, la inmensa mayoría. Nunca se había dado un evento de estos. Y dice la Escritura: aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando lo castigaste. Vayan, repito,
teniendo en cuenta ese detalle. En la tribulación te buscaron, porque es en estos eventos en que el hombre se acuerda de Dios. O cuando ya está con la enfermedad, tendido en una cama, que por obligación tiene su mirada hacia arriba, que se acuerda de Dios. Sigue la escritura diciendo: como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Dios. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Ojo con esto, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Eso está próximo, bendito mi Señor Jesucristo. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Claramente vemos en estos textos de qué se está hablando. En la tribulación te buscaron, para que más adelante entiendan cuál es el propósito de Dios en estos eventos. Habla de la tribulación, solo que aquí no dice gran tribulación. Habla de la tribulación, habla de la resurrección, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y le dice Dios a su pueblo: anda, pueblo mío, en estas circunstancias, en estos momentos en que estén sucediendo estas cosas, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Por eso dice allá la escritura que esos días serán acortados un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Ahora, para ser claro, no estoy afirmando que estamos en la gran tribulación. No, principios de dolores, dice el Señor. Aquí está hablando ya es de eventos posteriores a esos principios de dolores. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque he aquí que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Empiecen a entenderse, creyentes del Evangelio del Señor Jesucristo, que aquí, de los eventos que está hablando aquí, y le dice a su pueblo: cierra tras ti tus puertas, porque he aquí que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra, tal cual como sucedió en Egipto. Israel estaba encerrado, protegido por la señal en los dinteles de las puertas, mientras las plagas caían. Israel no fue sacado durante las plagas de Egipto, no, ahí permaneció en oración, en clamor, pero en seguridad, no en angustia, en seguridad, no en desesperación, en confianza. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice también la escritura, vamos allá a Segunda de Crónicas, gloria a Dios. Esto sería también como parte de la introducción. Segunda de Crónicas, capítulo 15, para que vean lo que se dice desde el antiguo pacto. Leámoslo en el verso 3, dice la escritura: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Por ahí en un video anterior, por la misericordia del Señor Jesucristo, decía que muchos dicen hoy creer en Dios, seguir en Dios, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque han recibido doctrinas amañadas, evangelios torcidos, diferentes. Aquí dice la escritura para Israel: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara. Hoy maestros, cualquier cantidad, multitudes. Pero el apóstol Santiago dice: no se hagan muchos de ustedes maestros a sí mismos. Y continúa diciendo la escritura: y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron. Oigan, cuando en su tribulación se convirtieron al Señor Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Vayan comprendiendo.
¿por qué los hechos? ¿Por qué los sucesos? ¿Cuántos hoy en el mundo no estarán diciendo, perdóneme Señor, porque yo estaba caminando mal y esto que está sucediendo me ha llevado a regresar mis ojos a ti y a la obediencia? Bendito mi Dios Todopoderoso. Vamos ahorita a Nehemías, también en el Antiguo Testamento, y citaré esas 3 escrituras y continuamos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías capítulo, miremoslo en el capítulo 9 y el verso 27. Gloria a Dios. Dice la escritura aquí, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Siempre la tribulación. Esta carne tiende al pecado, a la desobediencia. Por eso el niño desde que se levanta debe ser corregido, porque esta naturaleza pecaminosa nos lleva hacia el mal. Y por ello es la tribulación la que lleva al hombre a la humillación ante Dios, a clamarle a Dios, a acordarse de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Vamos a Mateo, gloria a Dios. Pasemos del antiguo pacto, de la ley y los profetas, a Mateo 24, para hablar de los escogidos. Mateo 24, verso 21, dice la escritura, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ojo que este texto, vamos a mirar, que son básicamente las mismas palabras de un profeta del Antiguo Testamento. Cuando pasemos a ver quién es el que detiene al inicuo, vamos a mirar estas escrituras. Y dice en el verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Ojo con esto. Esos días de gran tribulación que lo dice en el verso 21, durante esos días hay quienes serán salvos. Por eso dice que estos días son acordados. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Vemos entonces que el pueblo escogido de Dios está pasando allá por esa gran tribulación. Esto lo dejaremos claro por la misericordia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son estos escogidos? Porque dice la escritura, vamos a Hechos 14:22, para empezar a dejar clara por qué estos escogidos están allá. Dice la escritura allá en Hechos 14, verso 22, desde el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, oiga, dándoles ánimo a los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ojo lo que les decían los apóstoles a los discípulos que iban haciendo en Listra, Iconio, Antioquía y en toda región. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a recorrer muchas escrituras mostrando esto, de que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El evangelio que hoy la inmensa mayoría de las congregaciones evangélicas están vendiéndole al creyente es que Dios no quiere que usted sufra. Ese es el evangelio que se enseña hoy. Dios no quiere que usted sufra. El sufrimiento es para los otros, para los de esa congregación que no se van en el rapto. Nosotros no. Tremendo, bendito mi Señor Jesucristo. Pero aquí la escritura dice, es confirmando los ánimos de los discípulos, dándoles valor, dándole ánimo, animándolos, exhortándolos que mantuvieran su fe a pesar de las tribulaciones.
porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo allá en la carta a los Corintios, vamos a la segunda carta a los Corintios, gloria a Dios, capítulo 1, verso 8, también habla de la tribulación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora dirán algunos, no, es que eso no es gran tribulación. ¿Será que no es gran tribulación perder la esperanza de conservar la vida? Se sintieron al borde ya de la muerte. Y leímos en el verso anterior que es necesario pasar por muchas tribulaciones. Mucha tribulación es gran tribulación. Obviamente, repito, ese término gran tribulación encierra, en las palabras ahí en Mateo, un periodo de tiempo. Pero los hombres de Dios, a través de la historia de la iglesia e incluso en el pueblo de Israel, sus profetas, pasaban por gran tribulación. Bendito mi Señor Jesucristo. Sigue ahí el apóstol enseñando. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea que ellos mismos afrontaron con valor la situación para si era necesario morir, morían. Y por eso dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bendito mi Señor Jesucristo. Y continúa el verso 10 diciendo, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. De tan gran muerte, gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Veamos otro texto, 1 Tesalonicenses 1:6. Dice la escritura, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Lo que decía ahorita. Si bien es cierto que ese término determina o encierra un periodo de tiempo, no quiere decir que los que no pasen por este periodo, varones y mujeres de Dios, no hayan tenido gran tribulación. Han vivido su propia gran tribulación. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, estaban en gran tribulación, pero no estaban llorando, no estaban afligidos, no estaban tristes, no estaban desesperanzados, más bien con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Y otro texto acerca de las tribulaciones. Gloria a Dios. Aquí mismo, capítulo 3, versos 2 y 3. Dice el apóstol Pablo. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Gloria a Dios. Miren, mis estimados hermanos y creyentes del Evangelio, todos, para este tema fueron muchísimas las escrituras que tuve que dejar por fuera. Porque todo el Evangelio del Señor Jesucristo, se van a dar cuenta, lo vamos a confirmar, hablan de la necesidad de pasar por grandes tribulaciones, por muchas tribulaciones, que es lo que nos enseña hoy. Y por eso la iglesia no está preparada ni para esas tribulaciones, ni para ese periodo anunciado, que es generalizado de gran tribulación en todo el mundo. Gloria a Dios. Verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ya vimos, es necesario pasar por muchas tribulaciones, para esto estamos puestos. Gloria a Dios. Por eso es que allá en Apocalipsis 2:10, en los mensajes
a las diferentes congregaciones, o sea, las diferentes iglesias de Asia. Eran congregaciones en cada pueblo. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es el siguiente. Veamos Apocalipsis 2, verso 10. Este mensaje es a la iglesia de Esmirna. Le dice a Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Bendito mi Señor Jesucristo. Tribulación, prueba. Y miraremos para qué es esa prueba. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Acaso se enseña esto hoy? Alguno lo tocará desde un púlpito por ahí muy superficial, pero quizás haciendo como con ronquera. Sé fiel hasta la muerte. Cuando lleguemos al tema del soldado, de la milicia cristiana, de ser soldado de Cristo, van a comprender esto, mis hermanos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Gloria a Dios. Todo esto lo vamos a comprender en este gran contexto que voy a tratar por la misericordia de Dios. Porque el descanso del creyente no es ahorita, hermanos. Hoy, repito, enseñan a vivir un evangelio de abanico y de aperitivo. Obviamente, de buena plata en el bolsillo. Por eso es que sobran maestros para decirle al mundo, para decirle a la gente lo que quiere oír. Porque no quieren oír esto. Sé fiel hasta la muerte. Porque no quieren oír, es necesario pasar por muchas tribulaciones. Eso no lo quieren oír. Bendito mi Señor Jesucristo. Nuestro descanso. Veamos 2 de Tesalonicenses 1:7. Gloria a Dios. Dice la Escritura: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No es ahorita. Por eso el apóstol Pablo dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, o sea, con Pablo y con los apóstoles. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Ahí es que vamos a reposar. Cuando resuciten los muertos, cuando nosotros, los que hayamos quedado, si alcanzamos a eso, seamos transformados. Cuando nos liberemos de este cuerpo de carne, de este vestido, es que vamos a tener reposo. Antes no. Antes será una constante lucha, pruebas, tribulación, muchas tribulaciones. Gloria a Dios. Entonces es en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo cuando vamos verdaderamente a reposar. Ese es el verdadero reposo. Pasemos de tribulación a otros términos: sufrimiento y padecimiento, que viene siendo lo mismo. Vamos a Primera de Pedro, porque así dice la Escritura que es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones. Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, gloria a Dios, verso 21. Dice la Escritura: pues para esto fuisteis llamados. Va repitiendo eso, mis hermanos. Es necesario, para esto estamos puestos. Para esto fuisteis llamados. ¿A quién le dice? ¿Al mundo? A la iglesia. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Bendito mi Señor Jesucristo. Él sí que padeció gran tribulación. Bendito nuestro Dios. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanito, ¿le han predicado esto? ¿O eso sí no se lo leen? Eso sí no se lo dicen allá desde el púlpito.
Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra que el que quiera ir en pos de Él tome su cruz, no su carro último modelo, como lo digo por ahí en otros videos, no su jet privado. No, tome su cruz, y ustedes saben lo que representa una cruz. Y dice la Escritura que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para, si es necesario que padezcamos también, nos acordemos del ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. Como dijo él: Padre, hágase conforme a tu voluntad. Bendito mi Señor Jesucristo. Y dice la Escritura ahí, sigue diciendo: para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aún así padeció, pasó esa gran tribulación de la cruz. Bendito mi Señor Jesucristo. Y la iglesia no va a sufrir, no va a padecer, no quiere hacerlo, cuando la Escritura nos está diciendo que nos dejó ejemplo el Señor. Ay, bendito mi Dios. Por eso también el apóstol Pedro nos dice en esta misma carta, allí en el capítulo 4, desde el verso 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El Señor padeció en la carne por nosotros. Nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Algunos hermanitos estarán abriendo los ojitos, pero ¿cómo así? Muchos dicen: yo no había leído eso. A mí no me lo habían enseñado, hermano. Porque se limitan, lamentablemente, solamente a escuchar el versículo que les leen iniciando la palabra. El versículo inicial con que abren es palabra de Dios. Pero lo demás, palabra de hombre. Y por eso no enseñan esto. Vosotros también armados del mismo pensamiento, padecer en esta carne. No necesariamente persecución, no necesariamente que nos asesinen por enseñar la verdad del evangelio. No, padecer en la carne, así de sencillo, lo que sea. Y por eso dice la Escritura, allí continúa diciendo el apóstol en el verso 12, hermanos: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero ¿cómo no se van a sorprender, mis hermanos, si no les enseñan, si no los preparan? Por eso se sorprenden mucho. Y por eso levantan sus ojos al cielo, pero no a clamar, sino a reprochar. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y empieza a funcionar el yo-yo. Es que yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá, yo doy limosna, yo pago esto, pago lo otro, y yo. Pero no entienden que es necesario. No porque sea usted castigado, hermano, padece una enfermedad. No porque sea castigado, padece mal económicamente. No porque sea castigado. Job no padeció todo lo que padeció por castigo. El apóstol Pedro lo dice: no os sorprendáis del fuego de prueba. Fuego de prueba, hermanitos, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A muchos, porque es lamentable que son muchos los que se pierden, que son muchos los que rechazan la verdad. Muchos van a rechazar esto. Y es lo que está escrito, como está escrito, porque prefieren escuchar cuentos, interpretaciones de hombres que les suavizan el evangelio, y ellos se sienten alegres y contentos. Bendito mi Señor Jesucristo. Voy a leer todos los 2 versos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gócense, difícil, pero no imposible.
cuando usted está preparado mentalmente, su corazón dispuesto para Dios, logra gozarse en la prueba de fuego. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso algunos apóstoles que eran golpeados salían gozosos. Bendito mi Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. En el verso 19, ahí mismo dice el apóstol: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria a Dios. Los que padecen según la voluntad de Dios. Porque unos tendrán que padecer, otros no. Allá el Señor le dice a Esmirna, a esa congregación: no temas en nada lo que vas a padecer. Pero a otra congregación le dice: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Eso no quiere decir que lo va a sacar, que se lo va a llevar para el cielo, que lo va a guardar ahí, como guardó a Israel o a Noé y su familia cuando el mundo estaba pereciendo anegado de agua. Allí estaba en la tierra Noé, soportando el diluvio. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por eso sigamos con esta carta de Pedro y pasemos ahora al capítulo 5. Bendito mi Señor Jesucristo. Verso 10, dice el apóstol Pedro también: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mire que la Escritura siempre habla de que el cristiano va a padecer, va a sufrir, va a pasar por gran tribulación. Esto es innegable, hermanos. Es como está escrito. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Siempre habla de un poco de tiempo. Por eso es que allá el Señor Jesucristo, cuando habla de sus escogidos en la gran tribulación, dice que estos días serán acortados por causa de los escogidos. Bendito mi Señor Jesucristo. Él mismo os perfeccione, porque van a comprender, mis hermanos, que este sufrimiento, este padecimiento, estas pruebas, esta gran tribulación es para perfección del creyente. Gloria a Dios. Y bendito mi Dios. El verso anterior, leamos el anterior, los dos anteriores, el 8 y el 9. Leí el 10, vamos a leer el 8 y el 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ojo con lo que sigue, mis hermanos. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos. Bendito mi Señor Jesucristo. Quisiera ya, y de hecho ya voy a pasar al tema del soldado de Cristo. Ya vamos a pasar a ese tema. Porque estas escrituras, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, todo eso me lleva a la vida del soldado. Por la misericordia del Señor Jesucristo he dicho que Él me permitió conocer la guerra natural, pertenecer a la milicia del mundo, a una institución militar durante muchos años y vivir una guerra muy dura para comprender esta guerra espiritual, porque somos soldados del Señor Jesucristo, también está escrito. Veamos las promesas antes de pasar a la milicia de Dios, antes de pasar a las escrituras que hablan de ser soldado de Cristo. Veamos las promesas de Dios para el que sufre. Vamos a 2 de Timoteo, gloria a Dios, porque tiene su razón de ser. No castigo, repito, el sufrimiento, no castigo, perfección. 2 de Timoteo capítulo 2, vamos al verso 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hermano, ¿no quieres sufrir?
no quiere reinar, así de sencillo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Por eso vamos a ver una escritura también ahí en Apocalipsis 20, donde dice que se sentaron a juzgar los que recibieron la facultad, los que fueron decapitados por causa del testimonio. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, para los que sufrimos, hay una promesa. También reinaremos con Él. Aquí no dice los que son perseguidos, no, sufrir, general. Luego también dice devolvámonos ahí al verso 3. Y aquí entramos al tema del soldado. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Qué tema tan maravilloso. Y lo entenderán mejor quizás aquellos hermanos que han conocido el uniforme militar del mundo, que han estado allá, y más los que han tenido que salir al área rural. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un buen soldado se entrena. ¿Para qué? Para luchar, para soportar. Bendito mi Señor Jesucristo. El verso 4 dice: ninguno que milita, mire que habla de ser soldado de Jesucristo y ahora habla de milicia, de militar. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Eres soldado de Cristo? Entrénate, prepárate. Si estás preparado, vas a poder llegar hasta el fin, hasta el final. Ser fiel hasta la muerte, dice la palabra de Dios. Si no estás preparado, vas a caer, Dios no lo permita, en la primera batalla. Si acaso llegarás a la segunda. Esto puede sonar duro, pero es lo que está escrito. Somos soldados del Señor Jesucristo. Militamos en la milicia del reino de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 10. Vamos a la carta, a la segunda carta a los Corintios, donde habla también de este tema. Capítulo 10, de la milicia, de ser soldado. Veamos el verso de 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol, no militamos según la carne. El sufrimiento es en la carne, obviamente, pero el Espíritu nos ayuda a soportar lo que haya que sufrir en la carne, tal como lo soportó Esteban cuando estaba siendo apedreado. No clamó, no lloró, más bien con inmenso amor: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y vio la gloria de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces dice el apóstol a los Corintios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia es la palabra de Dios. ¿Cómo está escrita? Continúa el apóstol: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Todas esas doctrinas de hombres, todos esos dogmas mentirosos, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, bla, 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 bla y bla, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a la obediencia a su palabra, a la obediencia a lo que está escrito, como está escrito. Esta espada de Dios derriba cualquier fortaleza, cualquier argumento y toda altivez. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿No quiere sufrir? No quiere reinar. Porque si sufrimos, también reinaremos con Él, dice la Escritura. Vamos a Filipenses para seguir viendo estas promesas, gloria a Dios, para seguir viendo esto de la milicia de Cristo. Filipenses 2, el verso 25, gloria a Dios.
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Bendito mi Señor Jesucristo. Confirmado el símil que hace la Escritura entre las cosas de Dios y el ejercicio militar del hombre, la milicia del hombre. Milicia de Dios, milicia del hombre. Ejército de Dios, ejército del hombre. Natural. Gloria a Dios. Y por ello a Timoteo le dice el apóstol Pablo así. Gloria a Dios. Vamos a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 18. Ojo, mis estimados creyentes del Evangelio. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Bendito mi Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la buena milicia? La sana doctrina, la sana enseñanza, la obediencia a la palabra de Dios como está escrita, no según la imaginación de los hombres. Esa es la buena milicia. Creer en el Señor Jesucristo, en su evangelio, como está escrito, no como lo han torcido, para que usted no se prepare como buen soldado de Jesucristo para lo que tendrá que vivir, como tiene que vivir un soldado que se prepara para la guerra. Un buen militar entrena, entrena, entrena. Sufre en el entrenamiento. En el ejército del hombre hay una máxima, hay una consigna, o dicho, como le quieran llamar, que el entrenamiento debe ser tan fuerte para que la guerra sea un descanso. Así se prepara el buen soldado natural del ejército del hombre. ¿Cuánto más debe prepararse un soldado de Cristo? Su entrenamiento debe ser tan fuerte para que cuando venga la tribulación sea un descanso, de tranquilo, gozoso, como dice la Escritura, para que no se sorprenda. ¿Qué tal un soldado en el campo natural? Solo gimnasio, relajado, permisos a la casa, salidas, visitas, bueno, y lo llevan a la guerra y cuando llega a la guerra, oiga, ¿pero qué? Yo no sabía que esto era tan duro, no sabía que esto era así. Tremendo. Bendito mi Señor Jesucristo. Y por ello es que está escrito allá en Apocalipsis 12. Gloria a Dios. Apocalipsis 12, verso 11. Vamos a ver qué nos dice aquí. Dice la Escritura: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte los que vencieron por medio de la sangre del Cordero. Porque un buen militar, un buen soldado, menosprecia su vida, tanto que si es necesario darla por los demás, la da. Para eso está preparado también. Por eso trataré de decir aquí, no sé si la recite bien, lo que llegué a recitar allá en el ejército del hombre cuando juraba bandera. Porque las palabras que le dicen al soldado es: soldado, juráis a Dios y prometéis a la patria defender esta bandera hasta perder vuestras vidas. Hasta perder vuestras vidas. ¿Por qué cree que la Escritura nos llama soldados de Cristo? Nos habla de milicia. Porque el soldado está dispuesto a dar la vida por la causa o a sufrir si es necesario. Y en este país de 60 años de conflicto y más, ¿cuántos no han perdido la vida, pero hoy sufren las consecuencias de esa guerra que se ha vivido en este país? Ciegos, mancos, cojos, locos. Por la misericordia del Señor Jesucristo, estoy completo, aunque también estuve dispuesto a dar la vida
si era necesario por causa de otros. Ahora debemos estar dispuestos a dar la vida si es necesario, por causa de la verdad de este evangelio. Y debemos prepararnos, estimados creyentes, para sufrir si es necesario. Porque es necesario que pasemos por tribulaciones. Pero hoy enseñan que la iglesia se va, que no pasan por gran tribulación. Pero esto lo vamos a dejar claro. Esto vendría siendo como una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver. Bendito mi Señor Jesucristo. El buen soldado, mis estimados hermanos, no le importa esta vida. Y si la palabra del Señor nos dice, sé fiel hasta la muerte y recibiréis la corona de vida eterna, pues mucho más desprecia esta vida. No la tiene por apego. Por eso el apóstol Pablo dijo allá en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 7, bendito mi Señor Jesucristo. En el verso 24, exclama el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No que fuera suicida, no, sino que estaba dispuesto a entregar su vida y prefería incluso partir de este mundo para estar con el Señor Jesucristo, porque estaba en un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que ala al pecado, y era esa lucha espíritu-carne. Y por ahí hay textos donde él dice que prefiere, que está en estrecho, pero por causa de traernos el evangelio a todos los que nos trajo, seguía en la carne, prefería seguir en la carne. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero hoy los creyentes le tienen miedo a la muerte, creyentes del evangelio, y le tienen miedo a la muerte, temen la persecución, temen la gran prueba de Dios, no quieren sufrir, porque la gran tribulación, lo vamos a mirar, es la gran prueba de Dios. La zaranda, le llamo yo, la gran zaranda, el gran sedazo de Dios, donde va a cernir, a zarandear, a sacar su verdadera iglesia. Los que no estén preparados como buen soldado de Jesucristo no van a resistir. Y por ello que mi Señor Jesucristo tenga misericordia, pero va a ser el mayor triunfo, la época, el tiempo, en todos los tiempos, en que ese ser de maldad se va a dar la gran victoria momentánea, llevando a cualquier cantidad de almas, incluso entre los que dicen ser creyentes del evangelio, a la condenación eterna. Porque les han enseñado una mentira, un error, para que no se preparen. Bendito mi Señor Jesucristo, para lo que tienen o tendrán, si es la voluntad de Dios, que vivir, que pasar. Bendito mi Señor Jesucristo. Y creo que vamos a terminar por ahora esta primera parte, este video. Dejamos hasta aquí esta primera parte y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo retomaremos este tema en un segundo video, en donde continuaremos mostrando por las escrituras, conforme están escritas, todo lo concerniente a la gran tribulación, a los eventos previos a ella y la situación de la iglesia en ese contexto de tribulación. Nuestro Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No dejen de mirar el siguiente video.